Muy buenas tardes, compañeros. A nosotros nos correspondió el enfoque comunicativo. Mi grupo está conformado por Gileisni Parada Gutiérrez, Viviana Hernández Cárdenas, Adriana Paola Segura Benítez, María Zuleima Fontecha Dávila, Yorlenis Viviana Rojas y quien les habla, Joan Guerrero. Entonces, a continuación daré una explicación acerca de este enfoque. Entonces, el objetivo del método. El objetivo del método comunicativo tiene que manejarse de una forma didáctica, ya que pues esto facilita la ayuda de la enseñanza-aprendizaje en el alumno. Tiene unos objetivos, no pueden definirse de manera específica, puesto que este enfoque asume que la enseñanza de la lengua deberá reflejar las necesidades particulares de cada alumno. Entonces, si nosotros tenemos una buena estrategia, podemos llegar a este paso. El primer objetivo es fomentar el aprendizaje mediante el uso de la lengua en el aula. Entonces, en este caso, tenemos que nosotros como docentes fomentar esto hacia los estudiantes de una forma muy didáctica y estratégica. Las tareas articulan el proceso de enseñanza. La enseñanza de la lengua es desarrollar competencias comunicativas. En este sentido, pues nosotros desarrollamos estas competencias enfocadas a que el alumno se manifieste de una forma significativa para que pueda realizar diferentes actividades al momento de comunicarse hacia un público. Listo, compañeros, eso sería todo. Muchas gracias. El rol del estudiante. El estudiante, desde el enfoque comunicativo, asume un rol activo en la participación frente a las diversas temáticas propuestas por el docente. Estos diálogos crean en el estudiante cuestionamientos o dudas profundas, es decir, que el estudiante es el responsable de su aprendizaje, donde mediante la aplicación de estrategias de interacción comunicativa intenta obtener por sí mismo la competencia de un hablante nativo. A través del lenguaje, el estudiante transmite sus conocimientos e inferencias, poniendo en manifiesto sus habilidades comunicativas sobre la lengua. Así pues, el rol del estudiante es negociador entre sí mismo, en grupo y en el proceso de aprendizaje. Participar en las actividades propuestas en el aula de clases. Contribuir en el aprendizaje de sí mismo, de sus compañeros. Desarrollar trabajo autónomo correspondiente a los errores detectados por el profesor, por sí mismo o por sus compañeros. Y finalmente, interactuar con quienes lo rodean. Bueno, ahora yo les hablaré sobre el rol del docente en el enfoque comunicativo. Como en la mayoría de otros enfoques, el docente desempeña un rol muy importante, ya que es quien imparte las clases, propicia los medios de aprendizaje y da a conocer nuevos conocimientos. En este método, el docente debe mostrar motivación, ser un facilitador y mediador y guía en el proceso de aprendizaje activo. También es quien promueve la participación, proporciona estrategias para el desarrollo de actividades y capacidades como la atención, la memoria y el razonamiento. Además, crea y organiza experiencias y mecanismos didácticos, propiciando el descubrimiento y el aprendizaje significativos. También es quien desarrolla mecanismos didácticos para adaptarlos a los esquemas mentales y a los conocimientos de los alumnos. En las clases de un docente con enfoque comunicativo siempre van a estar diseñadas para que se dé la interacción y la disertación grupal. En esta línea de ideas, el uso de materiales audiovisuales y presentaciones y diapositivas no son la clase, sino elementos que cumplen una función de anclaje conceptual para ejemplificar y dar el mensaje, que en este caso es el conocimiento. Siempre debe mantener una actitud de aprendizaje, tanto él como para los estudiantes, ya que estos pueden aportar y dar sus propuestas activas en un diálogo entre iguales. Lo que quiere decir que ve al estudiante no como estudiante, sino ni alumno, sino como un sujeto de aprendizaje
con el que construye diálogos y concreta conocimientos. Hola a todos, ahora hablaremos sobre las características del enfoque comunicativo. Entonces, una de ellas es la situación en un contexto real. Aquí se crea una situación del mundo real. Entonces, este enfoque hace que los estudiantes o el alumno afronten una situación de la vida real en un nuevo idioma. Como segunda característica tenemos que este enfoque se denomina enfoque teórico funcional, es decir, que las funciones son el uso de la comunicación para lograr un propósito, mientras que las nociones son el concepto o las ideas entregadas para la comunicación. Como tercer característica tenemos que la interacción profesor-alumno está dominada por la interacción alumno-alumno. ¿Sí? Esto quiere decir que aquí los actores principalmente son los estudiantes. Como cuarta característica tenemos que aquí hay un enfoque cooperativo, ¿sí? Para el aprendizaje en lugar de un enfoque individualista, porque este método requiere de un esfuerzo grupal y tareas de trabajo entre pares en lugar de depender simplemente de los maestros para la orientación. Como quinta característica tenemos que este enfoque tiene que ver con la comunicación para interactuar más que todo, ¿sí? Y la sexta característica nos habla sobre la gramática como segunda opción, ¿sí? Entonces la gramática no es el punto de partida, sino la comunicación es la mejor herramienta para aprender un nuevo idioma. Y por último tenemos que la comunicación ayuda en las actividades de resolución de problemas, intercambio de información y actividades basadas en tareas. Bueno, eso sería todo. Espero que haya sido muy enriquecedora esta parte sobre las características. Muchas gracias. Ok, de acuerdo a las actividades del enfoque comunicativo y según Pablo Bosch, para desarrollar estas actividades comunicativas conviene partir siempre del contexto específico de nuestro alumnado, de sus intereses y sus motivaciones y elaborar una secuencia didáctica que nos permita desarrollarla y evaluarla de manera efectiva. Ok, aquí les voy a presentar 5 actividades, las más relevantes de este enfoque. La primera actividad consiste en role plays, en donde esta actividad comunicativa permite a los alumnos practicar la lengua meta en un entorno seguro en el que los errores no son un gran problema. De este modo se harán una idea de cómo se maneja la lengua en diferentes situaciones y contextos. A continuación está The Talk Show Interview, un programa de entrevistas. Aquí los estudiantes experimentarán lo que es ser el anfitrión de un programa de entrevistas o ser el invitado, que responde a las preguntas frente a una audiencia de estudio en vivo. La siguiente actividad propuesta en Objectify, que a diferencia de las charadas, en Objectify los alumnos pueden, de hecho, se les exige hablar, pueden decir lo que quieran sin nombrar el objeto, pueden hacer gestos, pueden utilizar todo el repertorio del lenguaje corporal para que la respuesta correcta sea el centro de atención. Otra actividad encontramos lo que subí a YouTube el fin de semana pasado. Se trata esencialmente de una actividad de información de manera dinámica, sociotecnológica, que incentiva el intercambio dentro del aula, en la que los alumnos se pondrán delante de la clase y podrán contar todo sobre el video que más les gustó y que vieron durante el fin de semana. Otra actividad está el reportaje de noticias, News Reporting. Aquí los alumnos realizan funciones de presentadores y cuentan las noticias utilizando la lengua meta. En el reportaje de noticias hay variedad de palabras. El objetivo es transmitir la información. Contar las noticias es similar a contar una historia. Entrenar a sus estudiantes con esta técnica les dará la oportunidad de practicar cómo hablar de los acontecimientos y cómo dar una información. De manera general, lo importante de cada de estas actividades es que los alumnos sepan utilizar la lengua meta y que
a pesar de los errores y las faltas, seguirán siendo apreciados por el docente y por toda la clase. Cuando se llega a este punto de la enseñanza en el que los alumnos no miran sus errores como si fueran monstruos, o cuando los alumnos saben que pueden manejar la lengua meta, aún cometiendo estos errores, pero que los pueden controlar y aprender por el camino de su proceso. El enfoque comunicativo posee unas ventajas y desventajas, las cuales voy a mencionar a continuación. Empecemos hablando sobre las ventajas. Primero, favorece la competencia lingüística, ya que procura situación del entorno del alumno para que se identifique con el contenido y se motive el deseo de participar. 2. El idioma que se aprende es el vehículo de comunicación y no un objeto de estudio más. 3. El proceso de aprendizaje está centrado en el alumno y no en el profesor. El profesor es solo un facilitador de información. Cuarto, los errores son importantes, se toman como una posibilidad para aprender, creando confianza en los estudiantes ya que pueden cometer errores y estos serán corregidos. Quinto, aumento de la fluidez en la lengua destino. Esto permite a los alumnos tener más confianza al interactuar con otras personas. A continuación voy a hablar sobre las desventajas que posee este enfoque. Primero, si no se cuenta con una completa planificación docente, el proceso podría desviarse y no generar objetivos de aprendizaje. 2. El aprendizaje colaborativo que se da entre los alumnos debe estar supervisado para que la información que los estudiantes reciban esté correcta. 3. El juego es importante en este enfoque, sin embargo no es la única actividad, por lo que es necesario una combinación eficiente de actividades para lograr el aprendizaje. Cuarto, es difícil evaluar el aprendizaje porque muchas veces no existen objetivos específicos. En este caso no es funcional en grupos muy grandes de alumnos por el nivel de supervisión que requiere. Quinto, el estudiante muchas veces encuentra difícil ver exactamente cómo está progresando. Es complicado para el profesor identificar y corregir los errores. Si el objetivo de los estudiantes es aprobar exámenes basados en ejercicios gramaticales, el estudiante no va a ver la utilidad o la relevancia.